Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. 100 años de soledad en la historia política y social de un patriarca y una matriarca. Macondo, un árbol, un pueblo, el microcosmos o el mundo. Cámara de Papel conversó con académicos, lectores, historiadores y ciudadanos de Colombia, México y España sobre el Premio Nobel de Literatura más popular en toda su historia. Traducido a 50 idiomas, amigo, escritor, periodista, cinéfilo, parrandero y enamorado por siempre de su esposa Mercedes. Un interlocutor con extraordinaria inteligencia social para concertar el diálogo con las diferencias, ideologías y religiones. Un señor sencillamente extraordinario. Bienvenidas todas y todos. Gabriel García Márquez, el colombiano más notable de todos los tiempos. Lo más difícil de la muerte será dejar de amar. Trajo una serie de fotos de su casa en Aracataca y le enseñó: mira, Ana Gloria, aquí vivía yo. Y cada vez que nacía un hermano, comprábamos ladrillos para hacerle su cuartito y que cupiéramos todos. Mira nada más esto. Ahí nací yo. No creas que siempre viví en el Pedregal. No creas que siempre fui famoso. No, yo vengo de aquí. Que no se te olvide, hijita. Eso es lo que yo nunca puedo olvidar de Gabriel. Que a los nietos les haya enseñado a ser humilde. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Yo sabía que iba a estar en la Embajada de Colombia y a mí se me ocurrió ir disfrazado de mesero para poderme acercar y pedirle que me firmara 100 años de soledad. Y una vez que lo firmó, le pedí que me firmara con tinta roja el rastro de tu sangre en la nieve.
que lo había editado Diego García Lío en El Equilibrista. Y ahí me quité la filipina y dijo, ¿pero qué haces? Y dije, pues es que yo no soy mesero, me vestí así para entrar aquí. Y entonces al embajador de Colombia le cayó en gracia y a Gabo también. Y entonces con el mismo desparpajo lo que hice fue sacar un cuento mío y pedirle que lo leyera. Releyendo 100 años de soledad, Melquíades era la ciencia inútil además. Y por otra parte, José Arcadio Buendía era el que convertía esa ciencia inútil, o por lo menos lo intentaba, en algo útil y con valor comercial. He ahí la diferencia entre ciencia y tecnología como la entendía García Márquez y como se entiende en los estudios científicos de la ciencia. En uno de estos momentos en los que él está maquinando un guión y entregando cosas y tal, de pronto se le ocurre 100 años de soledad y se encierra y deja todo en suspenso. Empeñan hasta la secadora, la batidora, todo. Empeñan la vida no solo para escribir la novela, sino para hacerla llegar. Y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedral. Hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas, y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. Diego García Lío, que en realidad, sin que él directamente, o sea, digamos, la relación con García Márquez le viene por sus padres, que son, que eran Romí García Ascot y María Luisa Lío, que son, lo sabrá cualquier lector, los personajes a quienes está dedicado 100 años de soledad. Y que, bueno, para la imaginería literaria mexicana, pues son como unos gigantes, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en esta vida para que te dediquen 100 años de soledad? A mí, como a muchos, me tocó la fortuna de que lo primero que leí fue 100 años de soledad. Tenía yo 17 años, era la época de mi primer, digamos, amor formal, la novia oficial. Yo no estoy seguro si eso contribuyó a distanciarnos, porque recuerdo que a ella francamente no le llamó mucho la atención, creo que ni terminó de leer la novela. Y yo desde entonces he visto que quienes no terminan de leer 100 años de soledad pues no son muy cercanos a mí, ¿no? Y una vez que leí eso, mi primera pregunta fue a personas que sabían mucho más de literatura que yo. Yo lo que preguntaba es, oye, ¿y esto se vale? ¿Esto se puede hacer? Me decían, claro que se puede hacer, no hay nadie que te lo impida. Si tú te sientes capaz. Y yo ya, digamos, ahí ya me solté las amarras, empecé a escribir cuentos. Una época muy feliz en que leía yo mucho más que ahora. Y de ahí me fui como hilo de media. García Márquez fue contando y fue compartiendo 100 años de soledad con sus padres, pues en las tertulias del domingo, ¿no? Pues como cualquier escritor que llega y cuenta, pues estoy trabajando en esto, tengo estos personajes, así lo estoy planteando, pero en realidad la gran novela todavía estaba por escribirse. Y él lo que dice es, yo quería escribir una novela donde sucediera todo. Entonces esta novela donde sucede todo para él es 100 años de soledad. Cabe todo, y entonces ese todo lo fue compartiendo con sus amigos. Lo que tienen las voces mágicas como las abuelas y las plumas que llevan tinta, digamos, de azar, es que describiéndote como un escenario futuro lo que pasó ayer, te convencen que aún no ha sucedido. García Márquez estaba en el mundo, ¿no? De que no solo estaba en la literatura y en la conversación y en el imaginario de todos sus lectores, sino que estaba también en la vida. Es muy extraño para los europeos concebir ciertas especies, y eso ya lo descubría, ya lo mencionaba Colón, ciertas especies animales o ciertos peces con
con forma de cabezas humanas y todo eso. Entonces, ¿qué hace la literatura? La literatura dice, allí no hay monstruos, no hay peces con cabezas humanas, que creían el mundo eso como misterioso, como que allí estaba ubicado el infierno y habían ciertos peces que tenían apariencia humana, los manatíes que llamamos en el Caribe. Sí. Que son grandes peces que a la vista del europeo pueden parecer desde lejos, como nunca han sido vistos por ellos, pueden parecer seres monstruosos. No he escrito un solo libro que no tenga sus raíces al menos en el Caribe. ¿Por qué? Porque no sé ver otro mundo. Donde quiera que estoy, cualquier cosa que veo, cualquier experiencia que tengo, no la comprendo si no la relaciono con el Caribe y con mis orígenes caribeños. No es que Gabo acudiera al poder en busca de dádivas o favores o lo que fuera, sino que los poderosos buscaban a Gabo. Para la década de 1970 ya habían entrado en el mundo español y por extensión y más importante en el mundo europeo, y desde ahí se había propagado mundialmente la literatura latinoamericana. Él prevé ya las incertidumbres del poder. Dentro de estas áreas temáticas está básicamente la literaria correspondiente a lo imaginario, la creación de personajes y mundos imaginados, mundos ficcionales, que en el caso de García Márquez son tomados de la realidad. Otra área temática es la denuncia periodística en forma del estilo periodístico, es decir, la actitud ideológica de denuncia articulada en toda su obra, narrativa, cinematográfica y periodística, y aún en escritos completamente políticos. La tercera área temática es un cuestionamiento de las estructuras administrativas y políticas del país donde nació, Colombia. Desde su primera obra conocida, desde su primera novela conocida, escrita en 1955, La hojarasca, García Márquez plantea y denuncia ya en esa obra el problema contemporáneo de la historia de Colombia. ¿Cuál? La violencia, que más tarde en la historia de Colombia se va a diversificar en las violencias. Un autor que escribe con la verdad va de ida y vuelta. Él también tenía interés, y no se ha dicho debidamente, lo mucho que ayudó a disidentes en Cuba y que incluso llegó a salvar vidas precisamente por la cercanía con el eterno comandante. Que irónicamente, y eso tampoco se ha dicho, él es el gran solitario de la isla ahora, porque en realidad yo no creo que tenga otro amigo de verdad, como lo fue Gabo, es difícil. Siempre de alguna manera los poderosos tratan de cooptar a los escritores, porque trae consigo una especie de patente de corso, digamos, ya es un certificado de buena conducta de alguna manera. García Márquez era un experto en tender puentes. En el documento que preparó para la misión, que fue como una especie de preámbulo que él quiso llamar proclama de la misión, precisamente lo que hace es construir un puente entre la historia y el desarrollo de nuestro país y de los países de América y este tema de la misión, la ciencia, la educación y el desarrollo. Y su visión del desarrollo económico igualmente estaba impregnada de la necesidad de construir un puente entre ese desarrollo y la ciencia. Para él, el desarrollo comenzaba por la ciencia y 100 años de soledad
comienza por la ciencia. La primera página de 100 años de soledad está dedicada a los grandes inventos. El hielo, los imanes, la lupa, el catalejo. Los hombres poderosos lo buscaban con el mismo afán con el que lo busca un estudiante de secundaria que acaba de descubrir el mundo porque lo leyó. Barack Obama, bueno, lo dijo en el comunicado oficial, pero también parece ser que lo dice fuera de micrófonos. Él es un lector agradecido. Creo que en este momento nos encontramos en una circunstancia muy favorable. El mundo está viendo el desarrollo de unos procesos, de unas negociaciones, de unas conversaciones de paz que ocurren precisamente en el Caribe, en La Habana. Propiciadas por él, además, en muy buena medida. Sabemos que Gabo fue un hombre que propició la paz, que permitió los encuentros, que fomentó los encuentros, que siempre estuvo del lado de la paz. Y qué mejor que fuera allí en La Habana donde se realizaran estas negociaciones. Por eso creo que el mundo está viendo a Colombia, viendo de lejos, pero también de cerca lo que está pasando, y está a la espera de que finalmente el sueño de paz de García Márquez se haga una realidad. Siempre él corría el riesgo de hacer eso. En cada libro hay que aprenderlo a escribir antes de sentarse a escribir. Gabo lo que tenía era un amplio lectorio, que es una palabra que creo que no está incluida en el diccionario de la academia, pero debería existir, porque si existe auditorio, debería existir la palabra lectorio, que es el ancho mar de personas que lo leyeron. Ahora, imagínate tú el infinito océano que lo van a seguir leyendo, porque ya lo dijo Eliseo Alberto. Dentro de 500 años, no estamos muy seguros qué tan popular va a ser Cervantes, pero dentro de 500 o 1000, fijo que va a haber personas leyendo a Gabo y escritores tratando de imitarlo, porque la obra de él es eterna desde el instante en que la escribió. Mi nieta aprendió a leer con él y es una lectora espantosa. Por ejemplo, le dice, léete El Quijote para niños, y se lo regaló. Y entonces le preguntaba, a ver, ¿qué pasa con El Quijote? A ver, cuéntame de eso. Y le dice, mire, Gabo, a mí me parece que ese señor, en el lenguaje de los niños, tiene muchas jaladas. Es decir, habla muchas locuras. Y le dice, ¿y se parece a alguien? Sí, a ti. Dice, porque tú hablas muchas locuras. Dice, sí, pero todas son ciertas. Gabo vivió siempre y solamente de lo que escribió. Nunca ganó dinero porque el presidente de la República le diera un depósito para su cuenta bancaria. Él vivía de lo que escribía. Y lo que hace García Márquez es devolverle a la literatura lo que una vez le dio el Quijote, o mejor dicho Cervantes, los sueños, las pesadillas, las aspiraciones, los secretos, las contradicciones. Todo eso también hace parte de la realidad. Y también merece ser incorporado. No lo hace él solo, repito. Pero digamos, él es el que le da el giro definitivo. Hace poco publiqué en el periódico El País un artículo porque me llamó la atención que están busque y busque los restos de Cervantes en la iglesia de San Sebastián, sí, ahí en el corazón de Madrid. Y yo dije que se deberían ahorrar todo ese dinero y mejor comprarse 100 años de soledad, porque al finalizar el primer párrafo, ahí está la armadura y ahí está Cervantes. La Mancha, la geografía de la Mancha, como lo decía Carlos Fuentes, se fue para Macondo, y el que la inventó fue Gabriel García Márquez, un hombre muy generoso como persona, pero muy generoso como autor, porque nos demostró a todos que las historias de todos, de nosotros, de nuestros ancestros,
las ocurrencias de nuestros hijos, si son bien narradas, se vuelven eternas. Ya con eso. García Márquez se reconoció como un hombre del Caribe y reconoció que toda su obra estaba estrechamente vinculada con esta región del mundo. Para Colombia y para los caribeños de Colombia, eso fue un hito, un momento muy importante. Recordemos que cuando se construye la nación colombiana, se consolida la denominación de costa atlántica para la región norte de Colombia. Cuando se estudia el Caribe, Colombia no estaba suficientemente incluida en él. Pasaron años y fue en 1982 cuando García Márquez se gana el Nobel que el mundo reconoce que Colombia es un país también, además de andino, del Caribe, y que su máximo escritor, el hombre que acaba de ganar el premio, reconoce que hace parte de este mundo y que además este mundo es el que lo inspira, que es la realidad de este mundo la que él lleva a la ficción. El Caribe, lejos de ser una región pacífica, es una región donde soplan anualmente los huracanes, pero los huracanes también de la realidad, no solamente de la naturaleza. Gabo dice que él visitó y conoció esta región isla por isla, que lo que aprendió del Caribe lo aprendió visitándolo, pero también leyendo la obra de quien llama su maestro, Juan Bosch, el intelectual y presidente dominicano. García Márquez, como todos sabemos, llega a Barcelona en 1975. Barcelona en 1975 es una ciudad que acaba de salir de una dictadura, es una sociedad que está temerosa por el futuro de este país, porque el futuro es una sociedad que los colombianos sienten hoy, el mismo temor que sentían los barceloneses y los españoles en 1975, lo pueden presentir los colombianos de hoy. Sociedad en transición a un posconflicto. Fue un facilitador de procesos políticos en busca de la paz, fue un facilitador de soluciones para personas que tenían problemas y que acudieron a su ayuda. Fíjese que él cuenta la historia de la nación, de cómo se formó la nación a partir de la estratificación, de la desigualdad. Y yo creo que no solamente él, sino todas las personas que consideran que el conocimiento puede ser la clave precisamente para que los pueblos salgan del subdesarrollo, piensan que este conocimiento no puede ser el monopolio de unos cuantos mandarines. Un concepto económico del inglés, el gas y el petróleo brotan de la tierra de una forma violenta, que el chorro alcanza varios metros de altura. Entonces, en el sentido figurado, el boom en literatura latinoamericana quiere decir, estaban todas las narrativas, estaban allí, pero no se habían publicado internacionalmente. Entonces las editoras españolas las editan y las propagan mundialmente y entonces se produce esa explosión inmediata de una narrativa que hasta entonces no era conocida. Ese es el aspecto económico y también asociado con las editoriales, porque las editoriales ganan mucho dinero con la publicación de estos escritores. Y el mundo no hacía mucho caso de la ñ. Ahora, lo que sucedió con el grupo, que después se conoció como el boom, es decir, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, Julio Cortázar, a la sombra de Gabo, eso sí, Gabo es el monumento de toda esa generación. Si me apuras, lo que pasa ahí es que Julio Cortázar es mayor que ellos, tan mayor como Adolfo Bioy Casares, como Borges y como Paz. Si me apuras, en México también parecería que es que la obra del propio Paz y la obra de Rulfo es revalorada gracias a estos jóvenes. Entonces el boom tiene una parte comercial que es de lo que se encargó Carmen Balcells, que fue una visionaria que dijo, aquí
Aquí hay una mina de oro. Pero por otro lado tiene una parte anímico-emocional, que es que todos ellos lo que hicieron fue transgeneracionalizar su magia. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.